Hola amigos, les saluda Ernesto de la Torre. Hoy vamos a hablar acerca del propósito inquebrantable. Un verdadero hijo de Dios debe de tener la certeza que Dios cumplirá su propósito en nosotros. Cuando Dios salva a una persona, la convierte en su hijo. Él transforma su forma de pensar, de vivir, de ser, de tal manera que anhela cumplir el plan de Dios. Y aunque el cristiano tenga fallas en su caminar, sin embargo, la mano de Dios lo sostendrá y lo llevará a cumplir el propósito de Dios en su vida. Así como Noé cumplió el propósito de Dios haciendo el arca para que se salvara él, su familia y los animales, no estaba en tela de duda. No podemos pensar, a lo mejor Noé pudo haber rechazado y desobedecido a Dios y sería un tremendo desastre. No existiera la humanidad. Esto no está en tela de duda porque era un propósito de Dios para Noé y Dios cumplirá su propósito en sus hijos. Lo mismo sucedió con Abraham, el padre de la fe. El padre de toda la raza judía. Él cumplió el propósito de Dios porque Dios estaba de por medio. Había un plan de parte de Dios, un plan ineludible que no podía fallar. De la misma manera Jesucristo vino a salvarnos y murió en la cruz. Era el plan del Padre mandar a su Hijo para salvarnos. Jesús no podía fallar porque en primer lugar Él es Dios. Y Él no miente, no se equivoca y cumplió el propósito de Dios. De la misma manera, todos aquellos que somos hijos de Dios, hay un plan ineludible, inquebrantable, que se cumplirá. Así como dijo el salmista, por medio de revelación del Espíritu Santo, Jehová cumplirá su propósito en mí. Y tu misericordia es para siempre, no desampares la obra de tus manos. Salmo 138, 8. Estamos en el plan de Dios y Dios cumplirá su propósito en nosotros. Es parte de la historia dentro de la vida cristiana. Aunque tengamos debilidades y a veces fallemos y nos podemos desviar un poco del camino, la mano invisible de Dios, su gracia, su misericordia nos regresará para cumplir su propósito eterno que Dios tiene para sus hijos. El propósito de Dios para nuestra vida no está sujeto a la crisis, a nuestras debilidades. No está sujeto a tela de juicio. Dios inicia la obra y la termina. Dios cumplirá su propósito en nosotros. El mismo Hijo de Dios quiere cumplir el plan de Dios. Dios ha cambiado su mente, su corazón. Tiene el deseo de amar y obedecer a Dios. Aunque en ocasiones mostrará rebeldía por su naturaleza y podrá de alguna forma en ocasiones desobedecer, pero en el plan general que Dios tiene para su vida tendrá un cumplimiento. Cuando Dios llamó a Jonás a predicar a Nínive, él se rebeló. Él no quiso obedecer a Dios. Pero Dios tenía un propósito para Nínive y Dios mandó un gran pez a que se tragara a Jonás. Y al fin de cuentas, Jonás cumplió el propósito de Dios. Esto es maravilloso porque aunque tengamos debilidad por ser humanos y por nuestra naturaleza, sin embargo, Dios moverá las circunstancias en el mundo a fin de que cumplamos un propósito, porque su propósito es bueno. Dios no busca la destrucción de sus hijos, sino la edificación y la madurez. Ahora hablemos del fundamento inamovible.
Somos sus hijos, cumpliremos su propósito. No somos empleados. Cuando un empleado falla, se le despide del trabajo. Pero a un hijo no se le despide. Se le disciplina y se le impulsa a que continúe y cumpla el propósito del Padre. El Padre lo sostendrá, el Padre lo cuidará, el Padre lo guiará a fin de que cumpla su propósito. El propósito de un hijo está ligado al amor del Padre. Un hijo ama al Padre, el Padre ama al Hijo, y Dios se encargará de influir en nosotros para cumplir su propósito. Así como Dios influyó en Abraham, en Noé, en los patriarcas, también Dios no abandona a sus hijos, influye en ellos a fin de que éstos cumplan su propósito. Ahora hablemos el por qué el propósito de Dios no está en tela de juicio en nosotros. Hay varias razones por las cuales nosotros vamos a cumplir el propósito de Dios y Dios va a influir en nosotros. Una de las razones es que nuestro propósito está sellado por la omnisciencia de Dios. Dios todo lo sabe. Sabe nuestros fracasos, nuestras fortalezas, sabe quiénes somos, sabe cómo vamos a actuar, sabe cómo vamos a vivir. Pero también Él estará influyendo y guiándonos para cumplir su plan. Nada de lo que hagamos puede tomar por sorpresa a Dios. Él nos conoce desde siempre, desde antes de la creación del mundo. Él sabe el camino que vamos a tomar. Y ahora, siendo sus hijos, Dios influirá en nosotros para cumplir su propósito. Nada de lo que hagamos puede cancelar el propósito en el plan de Dios. No podemos hacer que Dios fracase en su plan, porque Él es todopoderoso. Él nos ha comprado, nos ha sellado. El Espíritu Santo está en nosotros. Él ha cambiado nuestra mente, nuestro corazón, y a pesar de que fallaremos, al fin de cuentas, todas las cosas nos ayudan para bien y cumpliremos el propósito y el plan de Dios en nuestra vida. Otra razón es que su propósito depende del carácter de Dios y no de nuestra propia fuerza. Dios cumplirá su propósito en mí. La Biblia dice, si nosotros somos infieles, Él permanece fiel y por lo tanto Él cumplirá su propósito. Si el propósito de Dios en nosotros dependiera de nuestra debilidad y flaqueza, siempre fallaríamos. Pero el propósito de Dios en nosotros no depende de nosotros, depende de su fidelidad y Él es fiel. Él cumple y no desampara la obra de sus manos. Segunda de Timoteo 2:13. Nuestros tropiezos son desvíos momentáneos, pero la mano invisible de Dios, la mano poderosa de Dios, nos llevará al camino y a cumplir su plan. El propósito de Dios en nosotros es una obra que Él se obligó a terminar. Él empieza la obra y la termina. Él es el constructor y a Él no le faltan recursos para terminar lo que empieza. Él tiene todas las herramientas, porque Él es Dios, para impulsarnos y cumplir el propósito que Él ha determinado en nuestra vida. Filipenses 1:6. Dios no se queda sin recursos. La temporada de crisis o silencio no es una anulación al propósito de Dios. Moisés tuvo una temporada de tranquilidad y de silencio y enseguida Dios cumplió el plan en él. Las temporadas de crisis, enfermedad y problemas que pasamos no van a anular el plan y el propósito de Dios. Vamos a terminar la carrera con éxito porque Dios está con nosotros y Él cumplirá su propósito. Y diremos como Pablo, he terminado mi carrera, he guardado la fe, me espera la corona de la vida.
porque Dios cumplirá su propósito en nosotros.